Dicen que los hombres son infieles solo por deseo, pero la verdad es mucho más compleja. Antes de traicionar físicamente, la mayoría de ellos ya lo ha hecho emocionalmente, en silencio, sin que nadie lo note. Y lo más inquietante es que el 99% de los hombres que terminan traicionando hacen una cosa específica antes de hacerlo, algo que parece inofensivo, pero que en realidad es el primer paso hacia la infidelidad. Tal vez tú ya lo viste sin darte cuenta. De repente, él se vuelve más distante, más frío. Empieza a discutir por cosas pequeñas, o al contrario, se muestra más atento de lo normal, como si intentara compensar algo. Y tú te confundes. No sabes si estás exagerando o si realmente algo cambió. La mente femenina tiende a buscar lógica emocional, mientras que la mente masculina, cuando se siente insatisfecha o desconectada, busca distracción, validación o escape. Pero antes de cruzar la línea, hay señales claras que casi ninguna mujer interpreta correctamente. Este video no es para que desconfíes de todos los hombres. Es para que entiendas cómo funciona la mente masculina antes de la traición y por qué algunos comportamientos que parecen normales son en realidad advertencias de algo más profundo. Cuando una mujer comprende esto, deja de vivir con miedo, deja de ser manipulada por la incertidumbre y empieza a tener el control emocional de la relación. Porque sí, hay un patrón, y cuando lo descubres, puedes verlo venir mucho antes de que ocurra. Lo que te voy a revelar aquí es lo que muchos terapeutas de pareja nunca explican con claridad, que la infidelidad no empieza en la cama, sino en la mente. Y una vez que un hombre cruza esa frontera interna, el resto es solo cuestión de tiempo. A lo largo de este video, te voy a mostrar cómo identificar ese cambio invisible que ocurre antes de la traición, qué lo provoca y sobre todo, cómo puedes protegerte emocionalmente para que nadie vuelva a romper tu confianza de la misma manera. Porque cuando entiendes el proceso psicológico detrás de la infidelidad, dejas de tomarlo como algo personal y empiezas a verlo como lo que realmente es, una fuga de responsabilidad emocional. Y si quieres ir más allá y entender la mente masculina en profundidad, he preparado un manual en PDF llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. En él explico con detalle por qué los hombres se desconectan, cómo piensan cuando se sienten atraídos por otra persona, y qué puedes hacer para no ser una víctima emocional de ese proceso. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Créeme, la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada está en conocer estos secretos. No se trata de espiar ni de controlar, sino de comprender, porque cuando comprendes, nada te toma por sorpresa. Y en el mundo emocional, quien entiende cómo funciona la mente del otro, siempre tiene la ventaja. Recuerdo una historia de una mujer llamada Laura. Llevaba 5 años con su pareja, y desde fuera, todos pensaban que tenían una relación perfecta. Viajaban juntos, compartían cenas familiares, se decían, "Te amo" todos los días. Pero Laura empezó a notar algo que al principio no supo cómo explicar. No era una pelea ni una infidelidad evidente. Era una sensación, una distancia emocional que crecía en silencio. Él ya no contaba cómo le había ido en el trabajo, se mostraba distraído durante las conversaciones y cuando Laura intentaba acercarse, él respondía con frases cortas o con un "estoy cansado". En otras ocasiones, se mostraba excesivamente amable, compraba flores sin motivo o la abrazaba más de lo normal. Y aunque eso podría parecer algo positivo, ella sentía que algo no encajaba. Era como si esas muestras de cariño fueran una manera de compensar una culpa invisible. Un día, mientras él se duchaba, Laura vio su teléfono sobre la mesa. No buscó nada, no tenía intención de revisar, pero una notificación llamó su atención. Un mensaje de una compañera de trabajo. El texto no era comprometedor, pero el tono sí. Era una broma. Una complicidad que no debería estar allí. Y fue entonces cuando lo entendió. La traición no había ocurrido todavía, pero ya había empezado. Porque lo que mucha gente no comprende es que la infidelidad no comienza con un beso, sino con una microdecisión mental. Empieza cuando un hombre deja de compartir su mundo interior contigo y lo comparte con otra persona. Empieza cuando busca validación fuera. Cuando deja de verte como su refugio y empieza a verte como una obligación. En ese momento,
Algo cambia en su mente, se desconecta emocionalmente y empieza a construir un nuevo espacio donde sentirse libre, admirado o comprendido. Eso fue exactamente lo que pasó con Laura. Él no era un monstruo, ni ella una mujer insuficiente. Simplemente, él había entrado en esa zona peligrosa donde el deseo, el ego y la desconexión emocional se mezclan. Y una vez que un hombre llega allí, el siguiente paso, la traición física, se vuelve solo una cuestión de oportunidad. Durante semanas, Laura se culpó a sí misma. Pensaba, ¿será que ya no soy atractiva? ¿Será que hice algo mal? Y ese es el error que cometen muchas mujeres, confundir el comportamiento del otro con su propio valor. Porque cuando un hombre empieza a alejarse, la mujer suele hacer lo contrario, se acerca más, busca respuestas, intenta demostrar amor, pero cuanto más intenta arreglar, más él se encierra en sí mismo. Lo que Laura no sabía en ese momento era que él ya había tomado la decisión mental de buscar afuera lo que había dejado de construir dentro, y aunque todavía no la había traicionado físicamente, su mente ya había cruzado el límite. Cuando eso sucede, el cuerpo solo sigue lo que la mente ya decidió. Al final, Laura descubrió la verdad, no por un mensaje ni por una confesión, sino por algo mucho más doloroso: la indiferencia, la frialdad en la mirada, la distancia emocional, la desconexión total. Y cuando lo confrontó, él dijo la frase que tantas mujeres escuchan: no fue nada, solo una amistad. Pero detrás de esas palabras se escondía la realidad. Esa amistad había ocupado el lugar que alguna vez fue de ella. El caso de Laura no es único. Es el reflejo de miles de mujeres que sienten que algo anda mal, pero no pueden explicarlo, porque antes de una traición hay un cambio de energía, un cambio de enfoque, una pérdida de conexión, y si no sabes identificarlo, puede atraparte de repente cuando ya es demasiado tarde. Por eso en este video no vamos a hablar solo de infidelidad, sino del momento invisible en que empieza. Ese instante en el que la mente de un hombre empieza a justificar pensamientos que antes consideraba inaceptables. Y comprender eso es lo que te da poder, porque una mujer que entiende cómo se forma la traición no necesita vivir desconfiando, solo necesita ver con claridad. Antes de traicionar, la mayoría de los hombres hacen siempre lo mismo. No importa la edad, el país o la historia. El patrón se repite con una precisión casi matemática, y si lo observas con atención, podrás identificarlo incluso antes de que algo grave suceda. El primer paso ocurre en silencio, el desapego emocional. Un hombre que antes compartía contigo sus preocupaciones, sus planes, sus miedos o sus sueños, de repente ya no lo hace. Empieza a guardar sus pensamientos, a responder con frases cortas, a parecer aburrido o desconectado, no porque ya haya otra persona, sino porque ha dejado de verte como su refugio emocional. Psicológicamente, esto sucede porque el cerebro masculino asocia la conexión emocional con la admiración. Cuando siente que ya no es admirado o comprendido, busca, consciente o inconscientemente, un nuevo espacio donde pueda sentirse validado, y ese espacio puede ser cualquier lugar, una conversación inocente, una compañera de trabajo o incluso una desconocida que simplemente lo escuche sin juzgar. Ese es el verdadero inicio del proceso, no el deseo, sino la validación. Lo segundo que ocurre es algo más sutil, la comparación mental. Empieza a comparar aunque no lo diga. Compara tu manera de hablar con la de otras mujeres, compara tu atención con la de alguien más, compara la rutina de la relación con la novedad de lo desconocido, y mientras más compara, más se aleja emocionalmente, porque en esa comparación, él no está buscando una mejor persona, está buscando una mejor versión de sí mismo, la que siente que perdió dentro de la relación. El tercer paso es la justificación interna. Antes de traicionar físicamente, necesita convencerse de que no está haciendo nada malo. Empieza a pensar frases como: solo estamos hablando, no pasa nada. Ojalá mi pareja me entendiera como ella. Ya no siento lo mismo, así que no es una traición si ya no amo. Y así, poco a poco, crea una narrativa que lo libera de la culpa. Es un mecanismo psicológico de defensa, distorsionar la realidad para proteger el ego. Y una vez que el ego se siente cómodo,
la traición se vuelve posible. Luego viene el cambio de comportamiento externo. Empieza a cuidar más su apariencia, a usar colonia nueva, a pasar más tiempo en el teléfono o a proteger su privacidad de manera exagerada. Pero no siempre es así de obvio. Algunos hombres hacen lo contrario. Se muestran más cariñosos, más atentos, más presentes, porque inconscientemente intentan equilibrar la culpa con gestos de afecto. Y ese comportamiento confunde a la mujer, que no sabe si está mejorando o si está escondiendo algo. Aquí está la parte más importante. Cuando un hombre empieza a desconectarse emocionalmente, su cuerpo cambia, su tono cambia, su energía cambia. Y aunque intente disimularlo, su mirada ya no tiene el mismo brillo. El deseo no es el problema. El problema es cuando el deseo se mezcla con la desconexión emocional. Ahí es cuando el respeto se quiebra. Desde la psicología masculina, la infidelidad es muchas veces una forma de escapar de la frustración interna, no de la pareja. No siempre traiciona porque busca placer. A veces, lo hace porque no sabe cómo enfrentar su vacío. Y como no fue educado para expresar emociones, busca llenar ese vacío con novedad, con atención, con ego. Pero lo que no sabe es que cada vez que huye, se pierde un poco más de sí mismo. Una mujer que comprende esto no justifica, pero tampoco se culpa, porque entiende que la traición dice más sobre la confusión del otro que sobre su propio valor. Sin embargo, también sabe que puede detectar los signos antes de que sea tarde, y esos signos no están en el teléfono, ni en los mensajes, están en la energía, en el interés, en la coherencia. Por ejemplo, si él deja de hacerte preguntas personales, deja de interesarse por tus emociones, o evita las conversaciones profundas, ya se está alejando emocionalmente. Si se muestra impaciente ante tus palabras, o te hace sentir que exageras cuando hablas de algo que te duele, ya no está conectado. Y cuando un hombre deja de empatizar, el terreno está listo para que busque afuera lo que no logra sostener adentro. Por eso, muchas mujeres piensan que la traición ocurrió de la nada, pero en realidad fue construida en silencio durante semanas o meses. Lo que pasa es que las señales eran emocionales, no físicas, y como nadie les enseñó a interpretarlas, se confundieron entre el amor y la costumbre, entre el cariño y la desconexión. Aquí es donde entra el poder del conocimiento. Cuando tú entiendes cómo funciona la mente masculina, dejas de sentirte víctima y empiezas a ver los patrones con frialdad y claridad, no desde el miedo, sino desde la comprensión, porque no puedes cambiar lo que no entiendes. Y si quieres profundizar en esto, te recomiendo leer El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Es una guía donde explico los mecanismos psicológicos más ocultos detrás del comportamiento masculino, por qué se alejan cuando más los amas, por qué vuelven cuando ya los has soltado, y qué gatillos emocionales hacen que un hombre valore o pierda el interés. No es un libro de teoría, es una herramienta para que nunca más vivas confundida. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Créeme, la mujer que no entiende cómo piensa un hombre, termina sufriendo por cosas que podría haber evitado. Y ahora que entiendes lo que sucede antes de la traición, falta lo más importante: ¿qué ocurre después? Y cómo reaccionar sin perder tu poder emocional. Porque cuando descubres la verdad, tienes dos opciones: romperte o reconstruirte más fuerte que nunca. Cuando un hombre traiciona, lo que muchos no saben es que la infidelidad no lo libera, lo vacía. En el momento puede sentir una sensación de poder, de emoción, de novedad, pero después, lo que queda es el eco del vacío que intentaba llenar. Y ese vacío no desaparece, solo cambia de lugar. Lo más irónico es que muchas veces, él no traiciona para buscar a otra persona, traiciona para huir de sí mismo. Huye de la frustración, de la rutina, del sentimiento de no ser suficiente, del miedo a envejecer o a no ser admirado. Pero lo que no comprende es que ninguna conexión externa puede curar una desconexión interna. Por eso, después de la traición, muchos hombres atraviesan una fase que no se menciona mucho, la del autoengaño emocional. Intentan convencerse de que tomaron la decisión correcta, de que eran incompatibles, de que ya no estaban enamorados. Pero con el tiempo la mente se aclara, y cuando la adrenalina desaparece,
aparece el peso de la culpa. Y aquí está la verdad que pocas personas dicen: el hombre no se arrepiente el día que traiciona, se arrepiente el día que pierde el respeto de la mujer que lo amaba de verdad, cuando ve en sus ojos que algo cambió para siempre, cuando nota que ya no tiene acceso a su energía, a su ternura, a su mirada. Ahí entiende que cruzó una línea que no tiene retorno. Y lo más doloroso es que muchas mujeres en ese punto todavía quieren entender, quieren cerrar el ciclo, quieren saber por qué, pero lo cierto es que no hay una respuesta que sane lo que la mentira rompió, porque la traición no destruye solo la confianza, destruye la percepción que tenías del otro, y cuando eso se quiebra, ya no se ama igual, aunque perdones. Algo dentro de ti cambia para siempre. Por eso, la reacción después de descubrir una traición define todo lo que viene después. Algunas mujeres se derrumban, se humillan, imploran respuestas. Otras se congelan, aparentan frialdad, pero por dentro están destrozadas. Y unas pocas, las que entienden su propio valor, eligen el silencio, no por orgullo, sino por respeto propio, porque comprenden que quien necesita mentir para sentirse libre, en realidad, ya está preso de su propia cobardía. El hombre que traiciona muchas veces no dimensiona las consecuencias. Piensa que podrá volver, que todo se resolverá, que su pareja lo perdonará como antes. Pero lo que no entiende es que una mujer que atraviesa la traición y sobrevive ya no es la misma. Ella no vuelve igual. Puede darte otra oportunidad, pero nunca más te entregará su alma de la misma manera. Y es en ese momento, cuando la pierde emocionalmente, que él entiende el verdadero significado de la palabra pérdida. Desde el punto de vista psicológico, el remordimiento masculino no aparece al inicio, aparece cuando ya es demasiado tarde, porque mientras disfruta de la novedad, su cerebro está dopado por la emoción del riesgo y la atención, pero cuando la rutina regresa, cuando compara lo que perdió con lo que ganó, la realidad lo golpea con fuerza, y entonces llega el pensamiento más común: ¿por qué lo hice si tenía todo? Porque no se trataba de tener, sino de sentir, y como no sabía manejar lo que sentía, actuó desde la impulsividad, no desde la conciencia. Aquí está el punto más importante: no puedes evitar que alguien te traicione, pero sí puedes decidir qué haces con eso. Puedes permitir que te destruya, o puedes usarlo como una reconstrucción total de tu poder emocional, porque cada traición que atraviesas puede hundirte o fortalecerte. Depende de si te quedas en la herida o te enfocas en la lección. Y la lección es clara: nunca deposites todo tu valor en alguien que aún no sabe quién es. Nunca ames tanto que te olvides de ti. Y nunca creas que perder a alguien que te traicionó es una pérdida. Es una liberación disfrazada de dolor. Ahora bien, si estás viendo este video y sientes que algo de todo esto te está pasando, no lo ignores. Las señales emocionales son como alarmas suaves que el alma envía antes de que ocurra el impacto. Y mientras más rápido las escuches, más preparada estarás para decidir desde la conciencia, no desde el miedo. Recuerda esto: el poder no está en controlar al otro, está en entenderlo. Y cuando entiendes cómo piensa un hombre, no te duele lo que hace, te revela lo que es. Esa es la diferencia entre sufrir y ser libre emocionalmente. Si quieres entender más a fondo todo este proceso y aprender cómo funcionan los mecanismos mentales que llevan a un hombre a traicionar, desconectarse o volver arrepentido, te recomiendo leer El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Es el tipo de conocimiento que cambia la forma en que ves las relaciones para siempre. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Créeme, la mujer que no lo lee repite patrones, la que lo entiende los rompe. Después de todo lo que has escuchado, quiero que recuerdes algo: la traición no define tu valor, revela el nivel emocional del otro. Tú puedes ser la mejor versión de ti misma, amar con entrega, dar todo lo que tienes, pero si la otra persona no sabe recibirlo, no es tu culpa. No puedes salvar a quien no está dispuesto a enfrentarse a sí mismo. La mente masculina tiene una estructura diferente. Ellos fueron educados para esconder el dolor, no para entenderlo. Por eso muchos hombres confunden la confusión con el deseo, el vacío con la libertad, la culpa con el amor. Y mientras no aprendan a gestionar sus emociones,
Seguirán buscando afuera lo que deberían sanar adentro. Pero tú no estás aquí para educar ni rescatar. Estás aquí para comprender y elegir desde la conciencia. Comprender cómo funciona la mente masculina no te vuelve fría, te vuelve libre. Libre de la manipulación emocional, de la culpa, del miedo a ser reemplazada. Porque cuando sabes leer las señales, nadie puede engañarte dos veces. Cuando sabes cómo piensa un hombre, ya no interpretas su silencio como desinterés, ni su distancia como desamor. Empiezas a ver los patrones, y cuando los ves, tomas el control. Y eso es exactamente lo que quiero que sientas después de este video. Control, no sobre él, sino sobre ti. Porque el verdadero poder de una mujer no está en hacer que un hombre se quede, está en tener la fuerza emocional para dejarlo ir cuando ya no la respeta. Si hoy estás pasando por un momento de duda, de traición o de confusión, no te castigues. Cada mujer que hoy vive en paz, alguna vez se rompió. La diferencia es que no se quedó rota. Usó el dolor como espejo, no como prisión. Y esa es la invitación que te hago hoy. Mira lo que pasó, pero no desde la herida, sino desde la sabiduría. Pregúntate no por qué me traicionó, sino qué me enseñó. Porque el sufrimiento sin aprendizaje se repite, pero el dolor comprendido se transforma en poder. Nunca olvides esto. La mujer que entiende la mente masculina no necesita rogar amor. Ella inspira respeto, genera conexión y establece límites con calma. Y esa calma es lo que más desconcierta a quien alguna vez creyó poder manipularla. Si quieres seguir creciendo emocionalmente y entender en profundidad lo que los hombres nunca dicen, te recomiendo leer El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Allí explico paso a paso cómo reconocer los patrones ocultos que llevan a un hombre a alejarse, fingir amor o volver cuando ya no lo esperas. No es un manual de pareja, es un manual de poder emocional, porque la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada está en conocer estos secretos. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado, y créeme, si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso, el de ver la verdad sin miedo. Lo siguiente es decidir qué haces con ella. Recuerda esto siempre. Nadie te puede romper si tú sabes quién eres. Nadie te puede reemplazar si tú sabes lo que vales. Y nadie te puede mentir si tú sabes leer lo que no se dice. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ayudó a ver las cosas con más claridad, compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y suscríbete, porque cada semana seguimos explorando la mente masculina desde la psicología, la verdad y el poder emocional femenino. Porque cuando una mujer comprende al hombre, ya no sufre por amor, elige con sabiduría.